Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a reír mucho. Nos vamos a reír mucho porque es que la película de hoy es yo creo que de mucha actualidad, aunque tiene casi cerca de camino de los 90, 80 y tantos años. Hoy vamos a hablar, a ver, os voy a decir una frase porque yo creo que es que seguro que sabéis de qué película hablo. Dice: la parte contratante será considerada como la primera parte de la parte contratante. La parte contratante de la primera parte será considerada como la primera parte de la parte contratada. Yo creo que sabéis de qué película hablo. Hoy vamos a hablar de los hermanos Marx y de la película Una noche en la ópera. Comenzamos. Bueno, Una noche en la ópera, los hermanos Marx. Vamos a empezar porque también es una obra maestra y hay que situarlas, ¿no? ¿De cuándo es esta película? Fijaros, del año 1935, es de blanco y negro, el título es el mismo, A Night at the Opera. El productor, siempre hay un arquitecto, siempre hay un alma en una película, siempre hay alguien que ha sido el que le ha dado ese plus de que sea algo más que un producto en serie, ¿no? Que sea artesano. Irving Thalberg, hay un premio que es el premio Irving Thalberg en Hollywood. El director Sam Wood, los intérpretes, los hermanos Marx, pues ya sabéis, Groucho Marx, Chico y Harpo. Y también esa señora alta, grandota, que siempre es un poco pánfila, ¿no? Margaret Dumont, Kitty Castley y Alan Jones. Las canciones de Arthur Freed y así, un punto importante, la dirección artística, Cedric Gibbons. Este Cedric Gibbons nos lo encontramos en muchos sitios. Y bueno, ¿de qué va Una noche en la ópera? ¿Cuál es su argumento? Bueno, pues al comenzar la primera imagen nos encontramos con que hay un restaurante y que en un cuadro general, pues en la ciudad de Milán, llega un señor que es Otis B. Driftwood, que es interpretado por el actor Groucho Marx, el señor Driftwood, ¿no? Y que hay un botones que está llamando al señor Driftwood y está él comiendo con una rubia despampanante. El señor Driftwood pues le dice el botones es que está esta señora que le está esperando, y hay otra señora que es la señora Claypool, que la señora Claypool es la actriz Margaret Dumont, ¿no? Bueno, pues Otis se encuentra con la señora con la que ha quedado, que es la señora grandota, y que es con la que va a trabajar, y está la rubia, y le dice, claro, la mujer con la que ha quedado, que es la que le va a contratar, le espeta un poco diciendo, ¿cómo es que está usted con esta mujer y no está conmigo? Dice, bueno, pues dice, yo es que estoy con esta mujer porque esta mujer me recuerda a usted, ¿no? Así empieza de manera tan descarnada, ¿no? Entonces aparece luego un tercero, que es este señor Hermann Gottlieb, que es un empresario serio, y que le dice a la señora, dice, pues este señor God, que tienes aquí para que te gestione lo que es la ópera, no te va a ir bien porque es un poco sinvergüenza. Así empieza esta película, pero sobre todo cuando dice, ¿por qué está usted con esa rubia? Dice, porque esa rubia me recuerda a usted, no se parecen en nada. Bueno, tanto la señora Claypool como ese señor Gottlieb llegan a la conclusión de que Groucho Marx no puede ser el que le lleve los negocios, ¿no? Y así empieza la película, que es todo un desvarío. El director Sam Wood. Sam Wood era uno de los mejores o más sólidos directores de los años 30, y además choca un poco que incluso hacía melodramas y que precisamente le encalamasen a ese o le dijesen a él que llevase a este término esta película. Pero claro, luego veremos quién fue el arquitecto de la película. Sam Wood se encontró con que no podía, tal como se grabó la película, era imposible emitirla, o sea, distribuirla, porque es que la gente no paraba de reírse. Entonces dijo, bueno, pues vamos a introducir unos pequeños números musicales y canciones como las realizadas por Harpo, que son interpretaciones con el arpa, ¿no? Y con Chico al piano. Para lograr calmar un poco tanta risa, es decir, hacer un poco de descanso para que la gente dejase de reír tan continuamente, ¿no? Porque las carcajadas eran continuas, ¿no? Y también hay que decir que hay escenas muy famosas, como la escena del camarote, ¿no? En la que están los tres metidos. Ahí ves un fotograma de la escena del camarote, en la que entran todas, la de la manicura, la que está buscando a su tío Billy, a su perrito, los camareros con la comida, el grandote que es el ayudante del plomero. Claro, eso del plomero
Ahora no suena lo del plomero, pero es que entonces las tuberías eran de plomo y había veces que se picaban y había el plomero y el ayudante del plomero. Bien, no tuvieron buena química Sam Booth y Groucho, porque el Groucho era terrorífico y el otro era bastante serio, con lo cual, bueno, ahí tuvieron su tal. Porque claro, hay que hablar de los hermanos Marx, y estos hermanos Marx, pues ¿quién eran? Pues eran los hijos de una mujer, que la mujer, porque del padre no se sabe quién era, o al menos no hay referencia de quién era su padre, pero sí su madre, que era Minnie Marx. Y que Minnie Marx, pues, no, pues ya a primeros años del siglo XX, junto a sus hijos, Groucho, Gummo y Harpo, y en un tribu les llamó los tres amos de la noche o algo así, y los metió en atracciones o en variedades pues de segunda o de tercera fila, ¿no? La primera película que hicieron, que no sé qué, no hay copia de ella, se llamó Humo Risk. Humo Risk es una película del año 1921 y de luego si alguien tiene una copia, por favor que nos lo diga, porque será el primero en el mundo. Creo que no quedan copias y que ni siquiera aparecían ellos los títulos de crédito. A la siguiente, Los Cuatro Cocos, de 1929, luego le siguió El conflicto de los Marx, del año 1930, Pistoleros de agua dulce, del 31, Plumas de caballo, del 1932, y Sopa de ganso, de 1933, con esa secuencia del sidecar que se baja y sale la moto sola, ¿verdad? Tal. Hasta este año, 1935, que no ruedan Una noche en la ópera, no saltan al estrellato. ¿Y por qué? Porque aquí hubo un apoyo importantísimo de Irving Thalberg, el productor, que creía en ese tipo de humor y que apoyó y dio todos los medios de la Metro-Goldwyn-Mayer para que se hiciese esta película. De ahí que el segundo, a raíz de esta, se hizo otra película que se llamó Un día en las carreras, del año 1937, prácticamente año y medio después, ¿no? Y luego, durante esta grabación de esta película, también apoyada por Irving Thalberg, se produjo su prematura muerte y a partir de ese momento los hermanos Marx perdieron su apoyo, el apoyo que tenían. Luego harían películas como El Hotel de los Líos, Una tarde en el circo, año 38, 39, Los hermanos Marx en el oeste, 1940, y finalmente Tienda de locos del 1941, y al año 1942 se disolvieron. Bien, pero ¿cómo surgen, además de que sean muy gansos, muy iconoclastas, vamos a decir, cómo surgen, bueno, pues su atrezo, su forma de ser y todo esto? Porque tienen a alguien que les orienta. Y ese es su tío Al Sheen, o sea, no sabemos quién, vale, pero el tío sí, y que era un actor de vodevil, y les va a crear un entorno específico para cada uno. Así, a Groucho le indica que tiene que andar de manera quebrada, torcida, agachado, casi con chepa, y hablar muy deprisa. Es lo que le dice que tiene que hacer Groucho. A Harpo le dice, tú no hables, tú mudo. Es más, y Chico le pone un gorro de capirote y le dice que tiene que ser como la voz de los dos, el del mudo y el de él, ¿no? Es más, Al Sheen pensaba que Harpo no podía hablar porque su voz le iba a quitar esa extravagancia física que lleva, con esos tirantes, esa gabardina, esos montones de traje que se pone, ¿no? Y que entonces le convenció para que nunca hablase. Y de hecho, fijaros, Harpo se quedó al principio muy desilusionado y luego aceptó el consejo de su tío y dijo, bueno, pues ya no voy a hablar nunca en ninguna película, solo en una obra de teatro para decir un pequeño párrafo, pero nunca en el cine. Es más, años después y retirado del cine, seguía negándose a hablar en público y exigió que su familia no permitiese que nunca la reproducción de su voz se pudiese conocer. Es decir, se mantuvo así hasta el final, ¿no? Porque pensaba que podía traicionar a su personaje. Cepo, ahí vemos esos cuatro, Groucho, Harpo, Chico y Cepo, que parece como el más normal, ¿no? o el más convencional, pues formaba parte de las primeras películas, pero luego se salió y se convirtió en uno de los managers, ¿no? Y incluso hacía papeles románticos. Aquí el papel romántico lo hace el actor Alan Jones, con esa canción magistral que es prácticamente de un tenor de ópera, ¿no? Alone. Bueno, es importante destacar que personas que conocieron a los hermanos Marx, incluso antes de hacerse famosos, coinciden que eran gente que estaban muy metidas en el mundo del teatro, del cine, y que no tuvieron que molestarse en recrear personajes. Es que eran prácticamente así en la vida real, ¿no? Es decir, su realidad era esa, ¿no? Claro,
Aquí hay un vecino de la familia que yo he encontrado lo que comentaba de los hermanos Marx, que decía que eran chicos bastante salvajes, pero con gran talento y capacidad de divertirse. Cuando su madre les dejaba solos en casa, dejaba la casa patas arriba. El arquitecto, ¿quién es el constructor de los hermanos Marx y quién es el que permite que hoy, casi 90 años después, hablemos de ellos? Pues un joven e innovador talento de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era directivo, que era Irving Thalberg. Irving Thalberg les dio el marco adecuado, les dio el medio natural, llevó el teatro al cine, porque les dio todo lo que necesitaban para hacer sus mejores películas. Extrañamente, pues puso a un director como Sam Wood, que era un director más de corte de melodrama, de comedia, pero no de comedia, con lo cual pues hizo que hubo cierta tensión entre Groucho, que era como el jefe de los gamberros, de los hermanos Marx, y el rodaje no siempre fue muy agradable, pero Sam Wood era un director pétreo, duro, consistente, todo lo contrario que lo que necesitaban los hermanos Marx, ¿no? Otra persona importante, Margaret Damon, la compañera de los hermanos Marx. Esta actriz, que es versátil, que hace de señora rica, engañada y humillada por Groucho Marx, y con sus adorables hermanos compartió con ellos 7 películas. Y aportaba un porte, si me permitís, digno, casi aristócrata, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron, oiga, ¿usted le gusta hacer esto de pánfila o de tonta? Dice, no es que yo lleve un traje como tal, o un vestido, o un tejido, es que la mujer elegante y digna está en la disposición que uno hace, ¿no? Entonces lo tenía muy asumido cuál era su papel, ¿no? En esta película, que recrea una ópera como es El Trovador de Giuseppe Verdi, en realidad esta película es un parque temático de risa y de ingenio, en el que aquí vemos 2 artistas que son como los más serios, ¿no? Que son Alan Jones, que hace de Ricardo, y Kitty Carsley, que hace de la joven primera donna, que intenta el malo hacer de ella su amante, ¿no? El guión, pues fijaros, hablábamos en uno de los programas la importancia del guión con nuestro amigo Andrés Urdampilleta, que se encuentra en esas tierras de Hollywood trabajando, ¿no? Y fijaros, en esta producción, ¿cuál es la estructura argumental? En esta y en otras muchas. Hay una pareja de novios, Ricardo y la chica, en este caso Kitty, que los hermanos Marx intentan ayudar. Una pareja de novios. Una viuda muy rica que puede ayudarles. Hay unos malos que se entremeten y quieren estropearlo todo, y luego los hermanos Marx que acuden al rescate. Los novios, la rica, los malos y los hermanos Marx al rescate. Esa es la estructura argumental, ¿no? Y pues como siempre hay que mojarse. La impresión personal, pues yo digo lo que yo he escrito en estas notas, en este artículo. Para mí los hermanos Marx van contra lo establecido. Son indomables, estimulantes, revolucionarios, salvajes, chiflados, irreverentes, polifacéticos, ingeniosos, graciosos, delirantes y clásicos. Porque tienen una forma pícara de ver la vida. Son de los que pellizcan a la autoridad, ¿no? A los policías, a los miembros de los hoteles. En sus películas hay un humor físico, verbal y yo diría que hasta musical, ¿no? Es imposible no reírse con ellos con diálogos como el que he dicho al principio, ¿no? La parte contratante será considerada como la primera parte de la parte contratante. La parte contratante de la primera parte será considerada como la primera parte de la parte contratante. Y cómo va rompiendo todo el contrato y al final lo tira. Dice, bueno, le quedan 10 centavos. Son buenísimos, ¿no? Cuando van leyendo los dos sobre el pie de Godley el contrato. Bueno, pero ¿qué muestran las películas de los hermanos Marx? ¿Qué es lo que nos cuentan, no? Pues muestran un universo de la insensatez, del amor y la amistad, a prueba de todo tipo de lealtades y deslealtades, algo que hoy en día no está muy de moda. Una película de humor, sonrisa, terapia y ganas de reírse de todos los problemas propios y ajenos. Han transcurrido más de casi 90 años, ¿no? Desde que se hizo esta película. Y por aquel entonces se mostraba de una manera cómica a sinvergüenzas, pues que bueno, ¿cuál era su delito? Pues que intentaban engañar a alguien con el fin de vivir sin trabajar,
comer de gorra en las bodas, en los hoteles, meterse en los barcos de polizones, eso era su pecado, ¿no? Lo que hacían mal. Hoy en día, pues por desgracia, el panorama ha cambiado. Los sinvergüenzas de nuestros días, muchos van elegantemente vestidos, amasan dinero que virlan con tecnicismos a pobres ancianos o a los jóvenes que les privan de trabajo, ¿no? O de comprarse una casa. Y no lo hacen para comer, lo hacen para enriquecerse, ¿no? Eso es la diferencia entre el pillo de hace 90 años y el de ahora, ¿no? El pillo ahora pues amasa millones. Yo estoy seguro que si hoy los hermanos Marx levantasen la cabeza y le diesen tarjetas black o cogiesen un cuchillo, cogerían todas esas historias y partirían, como hacen aquí, el salchichón por la mitad, ¿no? Se dedicarían a ir contra todo esto que hoy vemos de la corrupción o de que nos quejamos, ¿no? En fin, los hermanos Marx son un tónico, yo creo que para todos, ¿no? Ahí veis una fotografía del rodaje, fijaos la expresión de Groucho Marx. Al lado está uno de los guionistas, Al Bronson, y aquí está la actriz Kitty Calfrey, y al lado, el que parece más convencional, es el director Sam Booth. Como veis, Groucho en una esquina y Sam Booth en otra esquina. Una noche en la ópera, que no perdáis nunca de vista dónde está la primera parte de la parte contratante. Muchas gracias y seguimos en contacto.